Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda Julio Ávila del canal de Emprende. Regálame unos segundos para indicarte el objetivo de este canal y continuar con nuestro resumen. Nuestro objetivo principal es incentivarte a leer. Y si te interesa una obra a la que nos referimos, te contactes con el escritor en sus redes sociales, en su página, en su editorial, ya que ellos son los que están detrás de esta creación, o te acerques a tu librería más cercana de tu confianza y lo puedas adquirir de manera original para respetar los derechos de autor. Ahora sí, continuemos. Hola, hoy te traemos resumen, primera parte del libro, Desde mi cielo, de Alice Sebold, que su fecha de publicación fue el 1 de enero del año 2021, número de páginas 336, editorial, de bolsillo. Escritora, Alice Sebold. Antes de publicar este texto autobiográfico y dedicar su tiempo a la literatura, Alice se ocupó en diferentes trabajos, entre ellos el de camarera en Manhattan antes de decidir trasladarse a California. Después de Afortunada, Sebold logró el éxito crítico y comercial con Desde mi cielo, 2002, una novela narrada por una adolescente fallecida después de ser violada y asesinada. Comenzamos. Resumen parte 1. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. En el anuario de mi colegio yo había escrito un verso de un poeta español por quien mi hermana había logrado interesarme, Juan Ramón Jiménez. Yo era miembro del club de ajedrez y del club de químicas, y en la clase de ciencias del hogar de la señorita del Minico se me quemaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el señor Bat, que enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos que teníamos que diseccionar, haciéndoles bailar en sus bandejas enceradas. No me mató el señor Bat, por cierto. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de sus parterres, y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía en cosas anticuadas como cáscaras de huevo y granos de café, que, según dijo, había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo y diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero que el tufo llegaría al cielo en cuanto hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba y yo atajé por el campo de trigo al volver del colegio a casa. Nevaba poco, como el revoloteo de unas pequeñas manos, y yo respiraba por la nariz hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca. A menos de 2 metros de donde se encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un copo de nieve. En un campo de trigo y en la oscuridad, por supuesto que me dio un susto. Tenía frío, pero la autoridad que proyectaba su edad, y el hecho añadido de que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre, me dejó clavada en el suelo. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas que él veía solo como amorosos testamentos para sus hijos. Era la clase de padre que llevaba encima una foto tuya a los 3 años desnuda en el cuarto de baño de abajo, el de los huéspedes. Eso se lo hizo a mi hermana pequeña, Lindsay, gracias a Dios. Deja que te hable de agallas, e inmediatamente se lanzaba a contar la anécdota de Susie orinándose sobre Lindsay. El señor Harvey dijo que solo sería un momento, de modo que lo seguí un poco más por el campo de trigo, donde había menos tallos rotos porque nadie atajaba por allí para ir o venir del colegio. Mi madre había explicado a mi hermano pequeño, Buckley, que el trigo de ese campo no era comestible cuando él le preguntó por qué nadie del vecindario lo comía. Me di cuenta de que el señor Harvey me miraba de una manera rara. Otros hombres mayores me habían mirado de ese modo desde que había pegado el estirón, pero normalmente no perdían la chaveta por mí cuando iba con mi parque azul celeste y pantalones acampanados amarillos. Franny dijo que esa clase de preguntas eran inútiles. No llevaba el gorro de colores con borla y cascabeles que mi madre me había hecho unas navidades. Me lo había guardado en el bolsillo de la parque. Estaba más duro que la tierra helada, que ya era muy dura. El resto está hecho de tierra. De lo peor que había tenido que escapar era de Artie, un chico del colegio de aspecto raro cuyo padre era director de pompas fúnebres. Podría haber sido el jorobado de Notre Dame, sobre quien había leído en la clase de francés.
Yo no había utilizado la palabra chulo en público desde primaria. Era del tamaño de una habitación pequeña, como el cuarto donde guardábamos las botas y los chubasqueros, y donde mamá había logrado encajar una lavadora y una secadora, una encima de la otra. Yo casi podía estar de pie allí dentro, pero el señor Harvey tenía que encorvarse. Pero supongo que pensé que un hombre que, teniendo una estupenda casa de 2 plantas, se construía una habitación subterránea a menos de 1 kilómetro, tenía que estar pirado. De modo que supongo que pensé que el señor Harvey era un tipo original y me gustó la habitación, y se estaba calentito en ella, o quería saber cómo la había construido, los aspectos prácticos, y dónde había aprendido a hacer una cosa así. Pero antes de que el perro de los Gilbert encontrara mi codo 3 días después y se lo llevara a casa con una reveladora cáscara de trigo, el señor Harvey lo había tapado. Y para cuando salí con medios suficientes para bajar la vista y ver lo que ocurría en la tierra, lo que más me preocupaba era mi familia. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la puerta de la calle, boquiabierta. Mi padre, en cambio, se vio movido a actuar. Quería saber todos los detalles y rastrear con la policía el campo de trigo. Todavía doy gracias a Dios por el menudo detective llamado Lenfenerman, que asignó a 2 agentes uniformados para que llevaran a mi padre a la ciudad y le señalaran todos los lugares en los que yo había estado con mis amigos. Los agentes tuvieron a mi padre todo el primer día ocupado en un centro comercial. Nadie se lo había dicho a Lindsay, que tenía 13 años y habría sido lo bastante mayor, ni a Buckley, que tenía 4, y, si os digo la verdad, nunca iba a entenderlo del todo. El señor Harvey me preguntó si me apetecía un refresco. Le dije que tenía que irme a casa. Estoy seguro de que los otros niños lo harían. Habíamos leído sobre hombres como él en la clase de sociología. Es un sitio muy chulo, pero tengo que irme. El señor Harvey no era un tipo original. Se suponía que las niñas tenían que ser delicadas, y en el colegio solo las que se sospechaba que eran marimachos trepaban por las cuerdas. Luché con todas mis fuerzas para que el señor Harvey no me hiciera daño, pero todas mis fuerzas no bastaron ni de lejos, y no tardé en estar tumbada en el suelo con él encima, jadeando y sudando después de haber perdido las gafas en el forcejeo. Pensé que no había nada peor en el mundo que estar tumbada boca arriba en el suelo con un hombre sudoroso encima de mí. Estar atrapada bajo tierra y que nadie supiera dónde estaba. Pensé en mi madre. Mi madre estaría consultando el reloj del horno. Mientras mi padre se metía en el garaje, ella corretearía de acá para allá, le prepararía una copa, un jerez seco, y pondría una expresión exasperada. El señor Harvey empezó a apretar los labios contra los míos. Cuando este salió, al final del verano, vi que debajo de su foto había respondido el clásico, "Mi corazón pertenece a", con Susie Salmón. Franny me dijo que casi todo el mundo suplicaba, por favor, antes de morir. Introdujo una mano en el bolsillo de mi parque y, estrujando el gorro que me había hecho mi madre, me lo metió en la boca. Él me rasgó los pantalones al no dar con la cremallera invisible que mi madre me había cosido hábilmente en el costado. Sentí como los bordes de mi cuerpo se doblaban hacia adentro y hacia afuera, como en el juego de la cuna al que jugaba con Lindsay para ponerla contenta. El señor Harvey me obligó a quedarme quieta debajo de él y escuchar los latidos de su corazón y del mío. La tierra oscura que nos rodeaba olía como lo que era, tierra húmeda donde los gusanos y otros animales vivían sus vidas cotidianas. Él me quitó el gorro de la boca. Hasta acá resumen de este excelente libro, muchas gracias.